Saludos y bienvenidos a Sapiens una vez más, amigos y amigas, en periodo extra radio. Quiere decir que estamos fuera de antena, pero seguimos aquí comunicando, ya lo veis a través del canal. Y tenemos pues nuestro amigo Joan Piquer, que también, pues como yo, somos unos apasionados del Egipto y va a organizar un viaje a Egipto. Joan, cuéntanos de qué se trata este viaje. Bueno, primeramente, felices fiestas. Felices fiestas, muchas gracias por invitarme a tu espacio, Ferran. Bueno, pues este viaje es fruto de las investigaciones que he hecho en los últimos años, donde pude realizar 4 viajes iniciáticos a Egipto para investigar cómo debía de ser el Reiki de los faraones antiguamente. Desde luego no se llamaría Reiki. Eso del Reiki fue un concepto que yo le di en el año 2012, donde hablé del Reiki de los faraones, y ahí pues ya fue un gran boom en la comunidad de Reiki, donde empezaron a surgir sistemas de Reiki egipcio por todas partes. Pero yo me refería a un contexto cultural. Si, por ejemplo, nos vamos a cualquier parte del mundo, pues ahí hay como una cultura popular de imposición de manos, trabajo con simbología y cómo trabajar energéticamente o espiritualmente, pues desde la imposición de manos a otro tipo de procedimientos como rituales populares de la zona. Entonces, bueno, si hablamos de Reiki egipcio, pues hablaríamos más bien de otras palabras como Sekem, que una de sus traducciones sería el sol oculto, o una palabra más popular que sería el Heka, que sería el dios de la magia, o Néter. Entonces serían palabras egipcias que harían referencia a un sistema que podríamos decir que es algo parecido al origen de Reiki, donde vemos simbología, prácticas, imposición de manos, trabajo con dioses, y ahí un poco nos iríamos a la época de los faraones, donde surge toda esta magia. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que no cuadran del antiguo Egipto. Las vamos desgranando poco a poco y en la medida que se puede y nos dejan. Yo recuerdo que ya hace mucho tiempo atrás, me quedé impactado en los primeros documentales que hicieron en televisión y en alguna revista de misterios de la época, yo adolescente, que me fascinaba ver aquellas estructuras, aquellas aquella ciencia. Incluso tengo un muy buen amigo, cirujano, ahora jubilado hace poco, el doctor Pastora, que me decía, a día de hoy no se han hecho elementos quirúrgicos, es decir, para operar, Joan, de la precisión que se hacían entonces. Y eso ya descoloca, porque lo dice una persona que ha operado miles y miles de personas, tumores, etcétera, etcétera. Que te diga esto un veterano de la cirugía, yo me quedé perplejo, ¿no? Y vamos al tic de la cuestión. ¿Cómo podía haber aquello tan avanzado tantos miles de años atrás? En arquitectura, en cirugía, en medicina, en terapias, en control del clima, etcétera, etcétera. Cuando digo control del clima, es todo, o sea, desde cultivos, vegetación, agua, etcétera, etcétera. Que después parece ser que hubo un brusco cambio climático, que lo que era una zona de vegetal preciosa, pues empezó a desertizarse, ¿no? Como hasta nuestros días. Entonces, bueno, pues sí, esa es la teoría. Nos podríamos remontar a la época del origen de la humanidad, quizás, donde se habla de unas razas no terrestres que nos dieron esa super tecnología, y luego por algún motivo, pues ellos decidieron volver a su hogar. Ahí hemos hablado en muchos programas de Sabiens sobre el respecto, de la raza de los híbridos, los Seimsuhor, y ahí tienes escoltándote a Tot y a Horus, que como vemos, pues son aparentemente cuerpo humano a simple vista y cabeza de animal. Entonces, está esa teoría de los híbridos que tienen una super tecnología que viene de las estrellas. Entonces, bueno, esa sería una de las posibles respuestas a la cuestión que planteas, y quizá por eso también, cuando hacemos ese tipo de práctica de Reiki egipcio,
con sus meditaciones, sus iniciaciones, su conexión, pues se nota una energía muy fuerte, ¿no? Se nota una energía espiritual fuerte. ¿Por qué hay esa impronta? Que es como que enciende nuestro cuerpo de una manera especial, distinta al Reiki japonés, porque el Reiki japonés también hay muchas experiencias que podemos considerar místicas en nuestras prácticas, pero con el Reiki egipcio notamos como un plus que hace que haya como un fuego interno que se despierta. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, pues yo me atrevería a decir que quizás es por lo que tú estás diciendo, Ferran, porque nos estamos conectando a una energía muy espiritual, remota en el tiempo, cuando hacemos esa práctica, y es como abrir un portal donde viajamos a través del tiempo a otra época y a otro momento donde había una conexión especial con las estrellas. Quizás esa sería la respuesta. Bueno, y detrás mío tengo pues unos fragmentos del papiro de Turín, que es muy interesante este papiro porque tú lo ves y fue, bueno, se hizo hacer para saber pues la genealogía del emperador Ramsés II y que además pues fue hecha por un sacerdote maletón, que era el único que tenía autorización para entrar a donde tenían pues su biblioteca de Alejandría más secreta, ¿no? Documentos, papiros, reliquias, eh, grimorios, de todo había ya. Hizo una genealogía, y la tenemos aquí detrás, y claro, va bajando, hasta que llega el primer rey faraón. Y hay una distancia, por ejemplo, así. Pero hay otra distancia equidistante, Joan, que es impresionante, que dices, oiga, si este es el primer rey faraón, ¿los otros quién son? Y habla de los Shem-Shuhor y de los Hor, semidioses y dioses. No me cabe la menor duda de que hubo una ciencia muy avanzada que después se perdió en el tiempo, que fue utilizada y que a día de hoy, y a través de un estudio genético que se hizo para saber una serie de cosas, resulta que gran parte de los europeos nos atrae tanto Egipto porque resulta que tenemos ADN Egipto, del protoegipto. Es curioso esto. Bueno, quizás por eso sentimos esa llamada y esa fascinación por las pirámides y existe ese magnetismo que nos seduce porque ese es nuestro origen, nuestro verdadero hogar. Y bueno, pues si pensamos en Egipto, pues pensaríamos aquí, en la Tierra. Pero la cuestión es, ¿dónde nos conecta Egipto? Bueno, pues se dice, ¿no? Por ejemplo, las pirámides, que va a ser uno de los sitios que vamos a tener nuestras experiencias místicas, nuestras iniciaciones, nuestra práctica en meditación. Veremos ahí mucho temario en las pirámides de Giza. ¿Por qué las pirámides están conectadas de esa manera con el cielo donde tenemos la constelación de Orión? Pues es que quizás las pirámides era un mapa del cielo en la tierra para esas energías que venían a visitarnos. Y en este viaje que vas a hacer a Egipto, explica a las personas que te vayan. Yo ya lo digo, amigos, que no puedo ir por cuestión de tiempo, ¿eh? Pero, ¿qué vais a visitar? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué lugares, pues a título de información, vais a ver, vivir y guiados por tú, Joan? Bueno, pues a ver, tengo que decir que este va a ser un viaje único. Único quiere decir que, bueno, pues me quiero entregar totalmente a Japón a partir de aquí en adelante, después de este viaje que haremos en primavera, en Semana Santa, en los días festivos. Me entregaré totalmente a Japón porque ahí es donde está el origen del Reiki y ahí estoy descubriendo mucha información novedosa. A pesar que he ido ya 17 veces a Japón, para investigar sobre Reiki, pues en estos últimos viajes que he realizado este año, me siento como en mi primer viaje, ¿no? He descubierto mucha nueva información que hace pues que mi pasión por Reiki se haya vuelvo a aprender como el fuego y me quiera entregar totalmente al Reiki japonés. Por eso digo que este viaje a Egipto lo voy a hacer de manera puntual porque también es algo que me gusta, es un sistema que enseño, pero va a ser algo que va a ser esta ocasión y nada más porque me quiero comprometer para Japón 100%. Entonces, ¿qué vamos a ver
en Egipto, ¿dónde vamos a estar? Bueno, primero de todo no van a ser unas vacaciones, porque hay gente que a veces cuando piensa en Egipto piensa en vacaciones, pasarlo bien, y sí, vamos a pasarlo bien, vamos a ver sitios de alto valor cultural, patrimonio de la humanidad, vamos a ir al Museo del Cairo, al nuevo Museo del Cairo, vamos a estar en las pirámides, en Saqqara, pero no vamos a ir como turistas, vamos a ir como personas que buscamos la iniciación. Y yo la voy a dar en esos lugares, de manera íntima y privada, porque no se puede hacer mucho escándalo, y no se puede hacer público en Egipto. No es como Japón, que tengo libertad para hacer lo que quiera. En Egipto, por una cuestión religiosa que tenemos en el país, pues hemos de ser discretos cuando estamos en sitios públicos, y por la mañana vamos a hacer excursiones a sitios pues como la Esfinge, la pirámide de Keops, Kefren, Miquerinos. Eso será por la mañana, donde viviremos el impacto de estar en un lugar de poder y recibir una iniciación. Por la tarde, ya en la intimidad, haremos práctica y teoría en el hotel. ¿Práctica y teoría de qué? Es lo que yo he llamado este curso, lo que hago aquí en Barcelona, pero de manera extendida y diferente. Lo he llamado Maestría de Reiki egipcio, que desde luego es un nombre que camufla la verdad. ¿Qué es la verdad? Maestría de Reiki egipcio, la verdad. Y he añadido la coletilla. Y alta magia. ¿Y qué es esto de alta magia? Bueno, pues ¿qué es lo que oculta el Reiki de verdad? Oculta alta magia. Trabajar con energías de alta vibración que nos permiten evolucionar y sentirnos plenos y muchas otras cosas que son interesantes para nosotros. En un contexto de contenido que veremos, pues veremos desde magia egipcia, ya que estamos en el país de los faraones, desde luego el G.K. va a tener mucho protagonismo, la radiestesia egipcia, cómo trabajaban ellos con péndulos, que se han encontrado un montón de péndulos egipcios, eso lo vamos a ver, astrología, artes adivinatorias, alquimia y muchas otras cosas. Trabajo con los dioses del antiguo Egipto, por supuesto, trabajo con simbología, algo que puede ser, que puede recordar al Reiki. Bueno, y el plato fuerte quizá, que es a lo que más le gusta a la gente, pues la cábala. La cábala que estará en un contexto de cábala práctica y magia ceremonial. Todo eso en un intensivo de 10 días. Entonces, ese será parte del contenido que vamos a disfrutar en un viaje único. Cuando vayas al Museo del Cairo, diles que te dejen visitar la parte no visible al público. A ver si hay suerte, Joan. Que Bueno, allá hay lo incómodo. Hay para cositas que no tienen tanto valor como el que se ve, pero hay cosas incómodas que no están al público. A ver si de una vez por todas empiezan a liberar la información, bueno, ¿no? se habla de los objetos fuera del tiempo, ¿no? Creo que se llaman OPARS o algo así. ¿Conoces ese concepto, Ferran? Sí, De hombre. los OPARS, creo que Es se llama así. curioso porque ya en la década de los 60, principios de los 70, destacamentos o unidades, en este caso, de científicos militares soviéticos de la época, fueron allá y algo les mostraron, algo se llevaron, tecnología imposible para la época, incluso a día de hoy. Es interesante lo que se esconde en Egipto, y la verdad es que es una pena que esté todo tan censurado y tan oculto. Pero bueno, hay algo que no se puede ocultar y es la energía que hay en ese sitio. Entonces, los fenómenos espirituales extraños suceden permanentemente si estamos en ese contexto. O sea, si vamos como turistas, pues desde luego estas cosas no pasan. Pero si vamos como iniciados, y vamos con esa intención de descubrir lo que se oculta, lo que no se revela, entonces ahí empiezan a pasar cosas extrañas. Entonces esas cosas extrañas se pueden ver con los ojos del alma. O sea, hay como una percepción extrasensorial que se abre, el sexto sentido. Por supuesto, haremos ejercicios también para potenciar esa visión astral, para ver ese mundo invisible. Entonces ahí empiezan a pasar cosas como yo siempre digo, que superan la ciencia ficción y son reales porque las estamos viendo con nuestros ojos.
Entonces pasan cosas extrañas. Si vamos en un contexto de voy a vivir una experiencia espiritual, me dejo llevar de la mano, ¿no? Y ahí pues yo mismo, ¿no? Me sorprendo de las cosas que puedo ver o puedo sentir cuando nos vamos a Japón o yo mismo en Egipto. Recuerdo, pues antes de todo lo que ocurrió a nivel mundial, pues que estuve yendo bastante, en total fueron cuatro viajes y en el último, pues ya he comentado, ¿no? La experiencia extraterrestre, supuestamente, que tuve con esa energía en la Cámara del Rey de la pirámide de Keops, ¿no? Donde vamos a estar y vamos a realizar nuestras prácticas. Si nos dejan en Egipto, claro, porque esto hay que ser muy discretos, pero vamos, ahí pasan cosas si la persona tiene un corazón tranquilo y humildad y un corazón sereno, dispuesto a percibir lo que hay ahí y lo que está oculto. Si vamos como turistas, simplemente es algo muy triste, ¿no? Porque yo lo veo muchas veces que la gente va, mira, hace fotos, pero no sienten nada, ¿no? Son como una especie mm, mm, de personas en movimiento Mm. sin visión y sin corazón, ¿no? Entonces, desde luego nosotros no vamos a ir con esa actitud. Claro, porque si vas como turista con los grupos guiados, pues claro, a tal hora tienes que estar en un sitio, tal hora otro, tal, tal. No te da tiempo a hacer preguntas, pues a rascar un poco. Oiga, y esto tal, y aquello, claro, si no preguntas no sabes, ¿no? Y es verdad. Yo tuve una visión, no hace mucho, la verdad. Vi como toda, prácticamente la arena de buena parte de Egipto se era arrastrada, era empujada como hacia adentro del continente africano. Y aquí detrás mío os muestro una imagen muy curiosa que dices, ¿qué hacen estas esculturas, estos megalitos hundidos bajo el mar? Algo pasó antaño, que el mar se comió parte de Egipto, de lo que sería la antigua Alejandría. Y yo, Joan, me pregunto, tanto buscar la Atlántida, y a lo mejor es que la tenían delante de sus narices y por una serie de cataclismos, hundimientos del mar, y aquí tenemos buenas pruebas, con una tecnología muy avanzada, incluso se llegó a encontrar un ovni en una excavación, y eso se habló en un anterior programa. Digo yo que si la Atlántida no era ni más ni menos que Egipto, bien podría ser lo que hablaba Platón, ¿no? Y las columnas, a lo mejor no son las columnas de Hércules, el estrecho Gibraltar, que eran unas columnas que estaban pues más allá, la Atlántida, que están más allá de las columnas de Hércules, es que eran unas columnas que habían ahora donde el mar se comió por una serie de eventos buena parte de Egipto. Joan, esto podría dar una explicación a por qué no se encuentra la Atlántida, ¿no? Absolutamente. Ocurrieron ahí fenómenos, cataclismos, una gran destrucción de lo que era aquel continente perdido, que siempre se habla de la Atlántida. Pues posiblemente tenga algún tipo de vínculo con esta tierra mágica que fue un vergel, que fue una selva. eh, Pasaron cosas y yo pienso que quizás cuando se habla del fenómeno no terrestre, ¿no? Yo creo que quizás esa raza que teníamos aquí como visitantes, que a veces se habla incluso de creadores de la humanidad, a veces se habla de Egipto y de diferentes dioses que se atribuyen como creadores de la humanidad. Entonces, uno de ellos es Petá, ¿no? Petá es uno de los dioses que se atribuye, entre otros, como creadores de la humanidad. Si vemos a ese dios, tiene como cabeza como si fuese, como si tuviera un casco. Entonces, yo pienso, qué curioso, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en las diferentes razas extraterrestres que hay, pues tienen una forma similar, ¿no? De cabeza así ovalada, ojos almendrados, o que llevan como una especie de casco redondo. Pues este es uno de los dioses que quizás por algún motivo le dejó de interesar la Tierra a él y a su raza y tuvieron que hacer una limpieza de alguna manera porque bien, ya no les interesaba dejar aquí huella o
querían volver a su lugar de origen sin que quedara un recuerdo de quién estuvo aquí. Quizás, o quizás directamente intentaron destruirnos, pero no lo consiguieron. La verdad es que es un misterio. Y aquí, detrás mío, Joan, amigos y amigas de Sapiens, podéis ver que lo que estamos hablando es real. Una auténtica escultura, me aparto un poco que la podáis ver, que yace reposando bajo el fondo del mar. Joan, esto es impresionante. Y aparte del fogonazo de luz que tengo aquí, a ver, oh, ahí, no deja, por un lado, de decir, oiga, alguien construyó o hizo de tal manera unos megalitos artísticos que quizás por la altura se asemejaban a unos héroes enormes que habían en la Tierra. Vete a saber que hubo una parte de la civilización egipcia que estaba adentrada dentro del mar. Vete a saber si aquel volcán, el Santorini, que estaba a una profundidad más o menos de unos ciento y pico, su núcleo, de unos ciento y pico kilómetros, pegó una sacudida tan tremenda que se llevó buena parte de Egipto y de su civilización por delante. O, como cabe hablar también de que hubo una civilización avanzada y que por lo que fuera, pues migraron a otro lugar, a otro planeta, o incluso me atrevería a decir a otra galaxia con una tecnología que desconocemos, porque si no, amigos y amigas, mirad cómo esculpían esto tan bien esculpido, cómo lo movían, qué técnica, con cinceles y martillitos iban dándole la forma, o hay una fórmula secreta que se ha ocultado a día de hoy, Joan. Esto es una maravilla, pero fíjate el pedazo de escultura enorme de este coloso. Se han hablado de los gigantes. Hay diferentes yacimientos arqueológicos que se han encontrado con huesos supuestamente humanos de gigantes, de personas gigantes que existieron. Entonces quizá fue un tipo de humanos, un tipo de raza que desapareció y gobernó por mucho tiempo, y quizás ese tipo de humanos pues podían hacer este tipo de construcciones que ahora nos parecen sorprendentes, porque sí, es algo que, bueno, incluso estuve en Egipto con un arquitecto veterano y un arquitecto joven, y se ponían las manos en la cabeza, ¿no? De cómo es posible la misma historia de siempre, que se han construido las pirámides. ¿Cómo pudieron construir las pirámides que dan vértigo cuando las vemos? Ni el veterano ni el joven se ponían de acuerdo en la conversación y encontraban una lógica de cómo construir algo así como la pirámide de Keops, por ejemplo, o ese tipo de estatuas como la que tú estás mencionando. Técnicamente hablando, hoy en día incluso es algo que es difícil de pensar para que cree algo tan perfecto en una única pieza. Bueno, esto, Joan, no sé si pudiste escuchar el programa que hice no hace mucho. Me vi forzado a explicarlo de alguna manera cómo se hicieron aquellos bloques y bien argumentado con su técnica. Y además, cuando hablamos, por ejemplo, de la Esfinge, tengo una foto por ahí, que bueno, visitaréis la Esfinge también cuando vayáis. Por supuesto, visita obligada. Pues a ver si tengo una fotografía que guardo por ahí con mucho cariño de la Esfinge y os la puedo mostrar, que es algo muy curioso, de que una vez más se puede decir con mucho convencimiento, aquí la tenemos, os la voy a mostrar, Joan, es una auténtica maravilla, de que la Esfinge no fue esculpida en una montaña, como se nos ha dicho, sino que la Esfinge fue hecha artificialmente como la mayoría de las pirámides. Y aquí podemos ver algo que se tapó, y os voy a mostrarlo, fijaos, esta es la cabeza de la pirámide, y había un hueco que daba entrada por la parte superior, que después fue, y hay alguna fotografía por ahí,
A ver si podemos neutralizar esta luz. He visto la luz, my friend, he visto la luz. Em, que de alguna manera, no sé por qué, se tapó y no creo que fuera para que no entraran insectos ni la poca lluvia que cae durante el año en Egipto. Preguntas, es que siempre vamos silenciando y tapando las cosas. Díganlo de una vez, hombre, que esto ya estaba aquí, se hizo así y se hizo de forma artificial, porque aquí se ha encontrado incluso en en lo que parece esta roca restos de partes biológicas. Extraño, ¿no? Oiga, ¿desde cuándo el magma a la profundidad sale ya con fragmentos de ADN de pelo, trocitos de pelo, de raíz de pelo, fragmentos de uña y trozos de algún utensilio que es imposible? Aquí lo vemos. Sí, es curioso, ¿no? Lo que se esconde, lo que incomoda, incomoda, pero son realidades que están ahí. Entonces, bueno, pues ahí nosotros vamos a buscar estos misterios y lo mejor de todo, no a saber solamente la verdad de lo que no quieren que sepamos, sino a nutrirnos de esa energía espiritual que nos hace vivir el arte de la magia y tener así una vida mejor. Por ejemplo, algo que le cuesta mucho a la gente, meditar, materializar nuestros deseos, tener un corazón tranquilo, tener equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, pues todo esto es lo que oculta, ¿no? El meternos en estos misterios y en descubrir las técnicas, las prácticas. Por ejemplo, la Esfinge, se decía que había una biblioteca, que había Abajo, ahí. sí, sí. Es absolutamente hueco y allí se guardaban auténticas joyas de los orígenes de la humanidad. Mira que te digo, evidentemente está sellado y lo que había fue, bueno, se perdió como siempre, y lo digo entre comillas. No son cosas que incomodan. Entonces, quizá está en el Museo del Cairo, escondido, en esa sala secreta. Vamos a ver, yo la verdad es que vi como una gran ola. Estas arenas eran llevadas de una punta a la otra y a lo mejor queda al descubierto como lo que está pasando en la Antártida, que se están fundiendo unas partes, no todas, unas partes de hielo y están apareciendo pues como extrañas construcciones. Grandes políticos de gran calado y poder internacional fueron, cuando empezaron a aparecer, a visitar qué era aquello, ¿no? Veremos. Bueno, Joan, pues iremos informando de tu viaje con tu grupo a Egipto. Que os lo paséis muy bien. Tiene mucho, mucho que explicar Egipto. Hay algo que nos resuena y que, como siempre, quizás con otros gobiernos, otras mentalidades, vete a saber si se sabría más o incluso, podríamos decirlo todo lo contrario, se sabría menos de lo que se ha descubierto. La verdad es que Howard Carter ya en su momento con el- al descubrir la tumba de Tutankamón ya fue un bombazo de que se abrió al mundo el Egipto oculto. Joan, las personas que quieran ir a tu viaje a Egipto, ¿dónde se pueden informar? Bueno, primero, gracias, Ferran. Retransmitiremos toda nuestra aventura a través de Instagram, donde aquellos interesados pues, pueden contactar conmigo. Es @piquerjoan para inscribirse en el viaje. Últimas plazas, porque es grupo reducido de 15 personas. Tenemos últimas plazas. Entonces, se pueden inscribir en mi Instagram, en @piquerjoan, me pueden escribir mensaje privado también en chuanpiquer, @chuanpiquer.es o en el WhatsApp más 34 652 52 23 48. Entonces ahí os puedo informar de más detalles sobre el viaje y bueno, pues nada más, Ferran. Gracias por permitirme hablar de esta aventura en tu espacio. Qué lástima que no nos puedas acompañar en este viaje apoteósico, pero te tendremos con nosotros en todos los momentos. Sobre todo yo cuando tenga grandes experiencias estaré pensando en ti para enviarte energía a distancia y que recibas esas fuerzas de las estrellas que nos estarán bendiciendo. Que no son pocas, ¿eh? Un día explicaremos, tendremos que explicar por qué se creó la Ouija,
Pero ¿qué había antes de la Ouija y cómo se escondió el conocimiento? Y viene de estos lugares, viene de estos lugares. Joan, que sea un éxito tu viaje. Gracias. Y las personas que vayan contigo también que aprendan mucho y disfruten, que de eso se trata. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y amigos y amigas, como siempre, el mágico y enigmático Egipto, esta vez de la mano de Joan Piquet. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones,